Empobrecido usted. Lesión. Respuesta. Lesión. Definición de lesión. Puede ser daño, Daño. En este caso vamos a decirlo más fácil. Agresión. La lesión en nuestro organismo es una agresión. ¿Y en la causa? Algo externo. Ya, una agresión, igual que yo estoy caminando, me estoy recogiendo a las 12 de la noche, bajo ese oriente, vine a robarme para robarme bien, me pido un puñal. Esa es agresión. Si hay agresión, ¿qué hay? Está bien. ¿Y qué es lo que hago yo? Si yo te meto uno, ¿qué hace todo? Bien, hay una respuesta. Esa respuesta lo da nuestro organismo. Ya. Esa respuesta lo da nuestro organismo en base a qué? A un conjunto de mecanismos. Así se produce la lesión en nuestro organismo y como respuesta se comienza a desencadenar varias cosas. Lo que ustedes ya vieron tanto en bioquímica, fisiopatos, fisiología, ¿qué llamamos esa respuesta? Exacto. La respuesta se llama inflamación. Nosotros siempre que tengamos una lesión, lo primero que se hace es mecanismos que me van a producir una inflamación. Que puede ser uno local o sistémico. Local quiere decir a nivel donde se produce la lesión y sistémico en todo el cuerpo. ¿Está claro ahí? Sí. Aquí tengo un caso clínico fácil para ustedes. Paciente mujer, 35 años, acude al hospital con una clínica donde refiere dolor en el pulmón derecho. ¿Qué se localiza en el pulmón derecho? Hígado, ¿qué más? Y ella me llamó a la región lumbar. Doctor, me duele aquí en el hígado y no aguanto la espalda. Algunos me dicen que el dolor es síntoma muy característico, que se agarra aquí y dice, doctor, no más. Pero se agacha y es el cinturón. Un dolor muy característico en ciertas patologías. Náuseas, vómitos. Entra a la enfermería, tómelo la temperatura porque lo veo caliente. Rojo. Doctor, no hace calor. Le tomo la temperatura y es de 39 grados centígrados. ¿Se acuerdan que en la anterior he preguntado cuánto era fiebre de qué valor? 38 grados. Toda temperatura encima de 38 es frío. ¿Hasta qué temperatura es normal? 37. Unos dicen 37, los otros dicen 37. Acuérdense 37,2. Ya, 37,2 es normal. ¿Desde qué temperatura hablamos de hipotermia? 35 para abajo. Entonces el paciente está con fiebre, bueno, llévenlo a la camilla de emergencias, hagan el laboratorio, piden un leucograma, un hepatograma, porque estoy sospechando de cosas. Infección.
la vesícula, el hígado, páncreas, colon, videolaboratorio es una ecografía de laboratorio. Me reporta una leucocitosis de 14.000 blancos. Quiere decir que quizás una infección. Pero le pedí una amilasa y una lipasa, las cuales están elevadas 3 veces el valor referencial. La ecografía me reporta un páncreas engrosado, litiasis vesicular y conexiones peripancreatas. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿No? Una pancreatitis. Ya con esto hice diagnóstico, pancreatitis, leucocitosis clínica, la ecografía. El diagnóstico en esta es la pancreatitis. Dice que tengo que hacer un tratamiento. El caso es que no me va a llevar todo eso. Por eso es que les estoy preguntando, ¿qué tengo que hacer el tratamiento? Lo principal, desconfinamiento. Ya puedo hacer la operación. Básicamente ese paciente se ha ido a un hospital de segundo nivel, donde no existía un especialista. Estaba recién egresado, recién le dio su primer trabajo. Él dice, sí, es una pancreatitis. Entonces de guardia, no tengo interno, solo está la enfermera, lo mandaré a la casa. Como tratamiento, el médico le da calmante. Bueno, el paciente se va a la casa, toma los calmantes, pero el médico se olvidó que está con náuseas y vómitos. No le duele, no le hace nada de efecto. Esa temperatura de 39 horas está en 42. Era las 9 de la mañana, pero a las 9 de la noche vuelve a las 5 de la mañana. Pálido. ¿Qué creen que es el paciente? Está deshidratado. ¿Qué más? Lastimosamente este paciente está haciendo esto. CIS. El CIS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este paciente, por no atender a su debería de ser que dejara de que comience su cuerpo a atacar lo que le está molestando, pero está atacando de una manera muy agresiva. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es más que una inflamación sistémica frente a un agresor. Este agresor puede ser una sepsis, 2 puede ser una pancreatitis, 3 puede ser una cirugía mayor, 4 puede ser un trauma, 5 una quemadura. No es necesariamente que yo tenga una pancreatitis para que se me produzca un cirus, pero sí tengo que tener
agresor, no se olviden, agresión de agresor, ¿ya? Entonces mis agresores son factores desencadenantes de esta inflamación sistémica. Es una sepsis, una pancreatitis, puede ser una apendicitis, puede ser una apendicitis, porque produce una peritonitis. La peritonitis que produce sepsis y va dentro de ese conjunto de procesos inflamatorios agudos graves. Una cirugía mayor, porque doctor, no les estoy invitando a operar por el no le pagan. Voy a sacarle la cabeza del páncreas o del duodeno y la virulía. Es una cirugía de 8 horas. Por debajo de la cabeza del páncreas pasa la vena mesentérica superior. Lastimosamente sería muy alto medio de peña. Estoy con el pulso apenas. Y en lo que comienzo a liberar la vena mesentérica superior, se me va la mano. La descarga. El paciente comienza a sangrar, hace un choque poco lento. Y este agresor haciendo su cirugía comienza a tomar. Entonces, una cirugía mayor puede ser un agresor, sí. Traumas. Si yo estoy manejando mi bicicleta, lastimosamente, por querer hacer que levanta el manubrio, he logrado levantarlo aquí, yo manubrio a nivel de lo que se me llama superior, puede tener un trauma. El paciente se va a la casa, todo bien, me duele, pero pasa que come algo. Se entra a bañar y se observa un moretón en el flanco derecho. Se levanta en la mañana totalmente mal, con un hematoma periférico, que tiene un trauma hepático con un hematoma peritoneal. Pasan los médicos, se llaman traumas. Quemaduras. Las quemaduras son los más conocidos en los hospitales. ¿Por qué? Porque la quemadura no solamente produce dolor por la quemadura, sino que es un grave aguda. Entonces es un gran agresor. ¿Qué entienden por síndrome? Signos y síntomas. Exacto. Entonces el síndrome es más que una inflamación sistémica frente a un agresor, bla bla bla, y ya explica a todos los agresores. ¿Qué se caracteriza? Por un cuadro clínico de 2 o más signos o síntomas, de los cuales nosotros tenemos los siguientes. Uno, la temperatura. Mayor a 38, menor a 35. 2, la frecuencia cardíaca mayor a 90. 3, frecuencia respiratoria mayor a 20. De hecho, vamos a hablar de la PCO2, que es mayor a 35. La PCO2 ahora mucho paciente que ingresa en malas condiciones, el médico ya se acostumbraba a pedir una gasometría. La gasometría sacas de la parte arterial, metes a la maquinita y no tarda ni 2 minutos en sacarte todo un listado de varios valores. Y en esa gasometría tenemos el PCO2 y el PCO. Y gracias a eso sé si el paciente necesita una ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? Leucocitosis mayor a 12.000, menor a 4.000.
SIDS, voy a entender como una inflamación sistémica, pero un agresor, todo lo que les he dado a las causantes, y es tratamiento con un cuadro clínico de 2 o más síntomas de temperatura, frecuencia respiratoria y leucocitosis. Si un paciente en inglés está ya con temperatura, está con infección, si el paciente está con una frecuencia mayor a 90, ustedes están haciendo el BioCP que se llama el EDS, no, ya hicieron EDS. Si yo tengo un paciente con 150 latidos por minuto, ¿qué me da? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 150 y la frecuencia de la presión arterial está en 60. La frecuencia me ha subido a 200 y mi electro está así. ¿Qué hago? Porque si la causa de eso no es eléctrica, cuando hago descarga eléctrica, el paciente no es todo como el paciente no. Si el paciente está choqueado porque la presión arterial está baja, vasopresores, adrenalina. Si yo coloco adrenalina inmediatamente le doy líquidos a eso se hace en 2 o 3 minutos, no es que voy a esperar media hora y así. Y si está titilando y no me responde, eso coloco a mi varón, y eso ya va a ver que es fácil. La fibrilación es una que hago a un paciente arrítmico, porque yo sé que un paciente tiene arritmias y me viene doctor, todo un electro y está con la fibrilación constante, pero la presión está bien 120, 90. Venga, paletas, ¡pum! Ahí sí puso, ¿ok? Frecuencia respiratoria mayor a 20. ¿Cuánto es nuestra frecuencia respiratoria normal? 12 a 20. 12. Entonces, si yo tengo mayor a 20, si estoy taquimétrica por más de 1 hora, ¿cómo creo que voy a estar? Cansadís. ¿Quién no tiene paciente COVID alguna vez o familiar que estaba con COVID? ¿Quién? Nadie. Los pacientes COVID llevaba o llegaba a un distrito respiratorio donde estaban taquimétricos, porque no podían respirar porque sus pulmones estaban líquidos, estaban condensados, etc. Entonces lo ventilaban y el paciente se cansaba. ¿Cuáles son los músculos respiratorios? Si yo mi paciente es llegar de la pancreatitis, ahora está a las 5 de la mañana, le he hecho la gasometría, que está elevadísimo. ¿Qué tengo que hacer? Intubarlo, oxígeno si puedo, si no tengo la capacidad de intubar, pero ya cumple solo el oxígeno, intubarlo y llevarlo a terapia intensiva inmediatamente. Leucocitos, esta parte quiero que me entiendan bien. Esta mañana los que fueron a práctica conmigo les he dado laboratorios y algo les he dicho, ver, ¿cuánto es una leucocitosis? ¿Cuál es el valor normal?
12.000, ya estoy pensando en un poquito. 5 a 10, valor normal. Mayor a 10, este paciente está con 12.000. Pero antes, por ejemplo, en los libros antiguos, no nos hablaban de 12.000, directamente nos hablaban de 14.000. Claro. Ahora bajó porque el Consenso Americano de Terapia Intensiva, último 14.000, el paciente ya estaba en 8 días. Entonces ahora la leucocitosis ha bajado a 12.000. Antes usted va a ver los que revisen libros, van a encontrar 14.000 años. No, ahora es 12.000. 4.000. ¿En qué paciente puedo tener leucopenia? Sepsis 1, 2, pero el paciente séptico y VIH 1 comprometido, excelente. Actualmente, ¿cuáles son los mayores comprometidos? Si yo ahorita coloco estadísticas, el paciente oncológico hace quimioterapia. La quimioterapia es un fármaco que ingresa por la vena y hace acción sistémica, desde la punta del pelo, por eso se les cae, hasta la punta del dedo de los pies, por eso se les hacen el mismo resultado. Entonces, el tratamiento sistémico mata células malas y células buenas. ¿Cuáles células buenas? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Por eso nuestros pacientes oncológicos, el médico oncólogo clínico les pide laboratorios. ¿Se acuerdan que les decía que todo paciente en el hospital, si se muere, es culpa del médico y de los exámenes? Pero sigo manteniendo la vida. Nuestros pacientes oncológicos a veces, después de su quimioterapia, se van a casa. Y nosotros tenemos este para conocimiento porque ya van a llevar a la oncología. NADIR. El NADIR es el punto más alto de acción del fármaco, que es hasta el 14º día de la quimioterapia. Por ejemplo, el día 0 ha recibido quimioterapia, yo espero que hasta el 14º, 2 semanas, haga efecto esa quimioterapia. Entonces tengo 2 semanas que ese paciente tengo que cuidarlo como cristal. Entonces despacho a la casa, lastimosamente, me ha dado ganas de comer el sándwich de doña Pasólica del esquí. Ese sándwich tiene todo. Por eso es un paciente inmunocomprometido, que sus plaquetas, perdón, sus leucocitos están en 3 milímetros. Ingresa ese bichito, pero no hay forma de eliminar a ese pinche bicho. Y comienza a hacer una infección, y esa infección comienza a hacer una sepsis. Llega al hospital, el paciente que estaba con quimioterapia murió. Van a escuchar mucho que saben que quimioterapia está muerto. Ya pasa, no sé qué estaba con quimio, tenía diarrea, por no saberlo controlar. Entonces, yo tengo valores y no les acuerdo bien. Tengo que tener cuidado, no solamente de ver el laboratorio, tengo menos de 4.000. Ya está. Tiene que llamar la atención si tienen todo eso. Ojo. ¿Qué son los callados? Excelente. Los callados son las células blancas inmaduras. Normalmente el organismo tenemos formas inmaduras de células. En el caso de lo que son los leucocitos, alrededor de 1 hasta 2. En el laboratorio puedo tener 2 callados. Pero si yo tengo más de 10 callados o 10 formas inmaduras, ¿qué significa? Esa es pregunta de examen de los clínicos. ¿Qué significa eso? Significa sepsis. Es una fuerte infección. Pero yo en estos 10 callados tengo 8.000 blancos. Tengo 8.000 blancos. 10 callados. Para mí es sepsis.
¿Sí o no? ¿Por qué? Por los callados. Para que se den cuenta, cuando comienza una infección de nosotros, cada a mi persona, en una infección, ¿qué comienza a hacer mi organismo? Un mecanismo de defensa en producir defensas. ¿Qué? Leucocitos. ¿Dónde se producen los leucocitos? Comienza a producir en médula ósea leucocitos. Pero tengo tanta infección y nadie de los médicos ha hecho nada conmigo que sigo produciendo mis soldados. Pero ya es tanta la infección que ya no espero que mis soldados cumplan 18 años para que vayan a pelear la batalla. Los mando de 10, de 5 hasta de 3 años. Esas son las formas inmaduras. Son las células que no están listas para hacer su acción. Entonces, si yo tengo más de 10 planos, 10 callados, significa que hay una forma de producción de células blancas, pero que no son aptos para combatir. Los que tienen que ser aptos son los leucocitos, pero los inmaduros no se pueden. Entonces, si yo me formas inmaduras en el laboratorio, esa médula ya está hecha tiras, con todo este cuadro clínico, dice aquí, que se caracteriza por un cuadro clínico de 2 o más síntomas, yo tengo un CIS. ¿Me he entendido el CIS? Seguro. Más claro, pero no me descubrió. Ya. Dentro de los actitudes que tenemos en el CIS o en lesiones, tenemos uno importante, que es el causante de las infecciones. Otro de los conceptos que vamos a hablar de la respuesta a la lesión, si bien hemos hablado del CIS, como punto número 1, 2, vamos a hablar de las infecciones. ¿Qué es una infección? Una inflamación local. La infección es una inflamación local. Producida por quién? Por un patógeno. En este caso, puede ser una bacteria o un virus. Entre otros, tenemos parásitos. ¿Cuáles tienen más miedo? Los virus. A virus. A la bacteria. Estos dos, lastimosamente, les gusta ir de la mano. Les encanta. Un niño que viene de 5 años con fiebre, tos y catarro, ¿qué creen que tiene? ¿Organizo? Un resfrío de teología, bacteriana o viral. ¿Qué tratamiento tenemos que hacer? Solo sistémico. El tratamiento de la afección viral solo es sistémico, que quiere decir, si le duele la cabeza, no le pesa. Si tiene temperatura, bien. Pero este niño me dice el doctor, bueno, papá, ya está 10 días y ahora le sale, voy a
Pero, bueno, ¿qué ha pasado? 10 veces resfrío. ¿Cierto? Ha venido este caballero y ahora esa infección viral es más. ¿Por qué me importa que sepan estas dos diferencias? Cuáles son sus diferencias principales? ¿Qué es una bacteria? ¿Qué es una bacteria? Un microorganismo. ¿Qué más? Que se divide en las bacterias. Necesitan de oxígeno y no oxígeno. Tienen importancia clínica demasiada. Pero las bacterias son unos microorganismos. Virus. ¿El virus qué es? ¿Es lo mismo que una bacteria? ¿Qué es la diferencia? El virus, a diferencia de la bacteria, es acelular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa celular? ¿Cuál es la característica de una célula? La capa lipídica en una membrana. El virus no. La bacteria, el núcleo, y hace todo lo que es la mitosis, se conoce más que yo, para replicarse. Pero este virus solo tiene código genético en su interior. No tiene una capa, no tiene una membrana. Solo es una parte de un microorganismo que solo tiene ADN y necesita del huésped para reproducirse. Acuérdense del virus de bacteria. ¿Por qué? Por el caso del síndrome respiratorio sistémico, comenzamos con una infección por así, COVID. El paciente ha estado expuesto a COVID, es infectado, es algo viral, tiene una carga viral de más o menos unos 1000%. Pasa 3 días, el paciente aumenta la temperatura, su carga viral es mayor a 10.000. Pasa el 5.º día y el paciente está mal. Si ustedes se acuerdan cuando hubo el COVID, no todos mueren, no todos se encontraban graves. La mayoría, el 99.9% de la población ha tenido COVID. Una cosa es infección, otra cosa
hicieron. Y esa enfermedad se hizo gracias a este síndrome del refuerzo inflamatorio sistémico. Este virus del COVID pasan los 10 días o 5 días, el paciente está mal. Se produce una sobreinfección de bacterias. A los pacientes con COVID no los mató el virus específicamente, lo mató las bacterias de estos pacientes se contagian. ¿En qué momento? La boca tiene bacterias, ¿sí o no? En las mujeres, la vagina tiene bacterias, ¿sí o no? Todos tenemos bacterias. La piel tiene bacterias, ¿sí o no? Igual. Es una colonia teórica, un hisopado de higos. Todos tenemos bacterias, pero son bacterias no patógenas. Cuando se hacen patógenas, es lo que yo me preocupo, me hacen ejercicios. Esta infección ¿qué hemos dicho que es la infección? Una inflamación local. ¿Dónde está el endotelio, chicos? Este es mi patógeno, mi agresor. El que ha comenzado todo. Aquí yo tengo mi endotelio vascular, donde tengo varios receptores. Dentro de los receptores nosotros tenemos cuáles. Nosotros tenemos unos receptores propios del endotelio que cuando este agresor tiene que molestar, comienzan las alarmas. Estos receptores activan el endotelio y este endotelio comienza a liberar citocinas. Las citocinas no son más que inhibidores químicos producidos por la célula. Y lo único que va a hacer es viajar inmediatamente por todo el torrente sanguíneo y va a comenzar a decir: hay una bacteria, vengan los macrófagos. Es el primer mecanismo de defensa de nosotros. Vienen los macrófagos, comienzan a actuar, pero estos macrófagos son tan poquitos durante una infección aparentemente grave que comienzan a activar las interleucinas que tenemos la presa 6 a 11 más, pero esas son las específicas. Las interleucinas, ¿qué hacen? Viajan y directamente comienzan a decir: produzcan ya mensajes, produzcan más soldados, produzcan más todo. Entonces esta inflamación que comenzó siendo solamente un golpe o una agresión que sea defensable, ahora se está volviendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque son los macrófagos no están pudiendo combatir esta inflamación local. ¿Me entienden, no, chicos? Aquí, para que se den cuenta, inflamación solo local. En la local, ¿qué es lo que pasa? Agresión, células endoteliales que producen citoquinas, vienen los macrófagos, primero los luchadores, los soldados, y si es poca la infección, tranquilamente me ganan. Pero no puedo controlar todo porque los macrófagos no son suficientes. Entonces las interleucinas comienzan a llamar más. Tanto es así que comienzan a producirse
el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral es un factor que directamente ante infecciones o inflamaciones graves comienza a hacer que los ganglios hepáticos del timo, del vaso, comiencen a producir células de defensa exageradamente. Tanto así que, por ejemplo, en los niños, cuando tengo bucees, yo les reviso el cuello y tiene ganglios. Porque al comenzar a trabajar todo mi cuerpo a producir defensa. Pero luego puede ver un niño que tiene los ganglios y sigue todavía con los ganglios tranquilo. Es una secuela. Esos ganglios han funcionado tanto que han quedado hipertróficos y va a quedar así toda su vida. Por eso después de pedir eso, lo que dicen no pasa nada. Ahora estoy normal, al papá hay que decirle, venga, pasa y se vuelve. Pero ahorita me he entendido hasta esto, sin inflamación. Segundo, este es muchos de los temas que se llevan en fisiopatología, en patología, en inflamación. Si hay dudas, díganmelo. Si bien tengo el CIS, tengo la infección producida por todo lo que les he dicho. Tengo el MORS. ¿Qué es el MORS? Síndrome de disfunción orgánica común. Donde la definición es una disfunción de dos o más órganos. Se produce la infección del sistema digestório inflamatorio sistémica, comienza a afectar el cuerpo y la parte de la inflamación aguda grave. La inflamación aguda grave que me tiene es todo ese mecanismo de inflamación, pero sobresaturado, donde no puede el mecanismo controlar esa infección. Eso es aguda grave, donde no puedo controlar la infección, la agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo mi organismo está trabajando en producir leucocitos, defensas, inflamación, bla, 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 ¿qué se gasta? Energía. Entonces, este paciente es hipermetabólico. Comienza a desgastar toda su energía para producir leucocitos, defensas. Al producir más energía, se desgasta, se deshidrata para crecer el cuerpo. En la inflamación, al producir las interleucinas y las citocinas, el paciente hace temperatura. Lo que hay que un paciente con infección hace temperatura. La temperatura, ustedes tienen que es un mecanismo de defensa. Si hay una célula, se muere a altas temperaturas. Y sobre todo las bacterias rompen su membrana y mueren. Entonces el organismo automáticamente sube su temperatura como protección. Pero lastimosamente la temperatura de este paciente está por 6 horas. Nadie la puede controlar. El paciente se ha deshidratado.
Estar taquicardia, ¿no? ¿Por qué está taquicardia? Está con fiebre, tengo un hipermetabolismo, necesito más sangre en todo mi cuerpo para yo poder contrarrestar a esta infección. La taquicardia significa que respira harto, se están cansando los pulmones. Si no me oxigena bien, ¿qué pasa? ¿Qué se llama cuando el oxígeno baja? Hipoxia. El paciente está hipoxia. ¿Qué creen que va a pasar si el paciente está hipoxia? Está bien, algunas negocio favorita, pero ¿qué pasa con ese paciente hipoxia? Comienza a presentar síntomas neurológicos, no le llega sangre al cerebro. Y el objetivo de las compresiones, cuando uno hace la RSV, no es que el corazón lata. El objetivo de las compresiones cardíacas o torácicas en la RSV de la oxigenación básica es que le llegue sangre al cerebro y a través de la sangre oxígeno. Ese es el objetivo de la RSV. Para que el corazón comprima y llegue sangre al cerebro, que llegue oxígeno. Si el paciente tiene oxígeno bajo, va a estar sonriendo. ¿Cómo se llama? Mira, no saben qué decir porque no está oxigenado el cerebro. Entonces, si se dan cuenta, todos esos mecanismos compensatorios de la inflamación aguda grave, el gas de energía, produce todo este sinfín de cosas que los hay más, pero terminan mal. Entonces, en el monstruo, yo puedo tener una disfunción cardiovascular, una disfunción respiratoria, una disfunción renal y una disfunción neurológica. Si mi paciente tiene una disfunción cardiovascular, ¿qué quiere decir? La presión arterial está con 40-20 y la frecuencia respiratoria de unos 40 por minuto. Esto se puede considerar. Esto lo puedo sacar. ¿Qué dice? ¿Quién dice que ella se murió? ¿Quién dice que solo puedo sacar? Ustedes son médicos y espero que digan que saben cómo hacer las ACS, la reanimación cardiovascular avanzada. Todo lo que yo estoy hablando de llevar a la ACS, el doctor Alzable, la doctora María Díaz, que han sido sus docentes, son expertos. Y un paciente cardiovascular con una triada de 40-20, le meto líquidos. Líquido, le tomo la presión a los 5 minutos, me subí los 60-30. La frecuencia respiratoria de un tubo, oxígeno, ya no está respirando por su cuenta, ¿por qué? Porque está cansado. Ya yo le administro 20 por minuto. Comienzo a oxigenar la saturación de que estaba en 60,
ahora está en 90%. Piensen que este síndrome de disfunción orgánica común para mí es feo, pero sí es rescatable. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de lo que les he contado, todas esas cosas malas, así, infección y así, modos, puedo yo rescatar a este paciente, puedo salvarlo, pero si me tiene falla cardíaca, respiratoria, renal y neurológica, ya no. Siempre va en este orden una discusión orgánica. Primero la parte cardiovascular, luego la respiratoria, luego la renal y termina con el neurológico. Ya. El tratamiento de todo esto es un manejo multidisciplinario. Ya no existe el todólogo, que directamente era el médico que hacía de médico internista, cirujano, urologo, ginecólogo, pediatra, esa de si yo tengo un paciente con una pandemia de salud grave, el caso clínico, que va a dejar el médico, va despachado, vuelve a las 5 de la mañana, 8 días, ya con un cis en el puerto, donde ya colocado el cis, pero ya como instauración. En ese paciente, usted viene, el médico intensivista, que lo mete a terapia intensiva, lo intuba, hace todo lo que les he contado. 2. Llaman al cirujano para ver si esa población pancreática necesita una función o qué se necesita hacer. Se llama gastroenterólogo si es que hay un cálculo tapando la salida del músculo pancreático para que ingrese y saque el cálculo. Un intervencionista para ver si por tomografía o las funciones no quirúrgicas. Si se dan cuenta, el tratamiento es de varios especialistas. Es lo que ahora se habla, y van a escuchar que viene en adelante, manejo multidisciplinario. 2 cabezas o 3 cabezas piensan mejor que uno. ¿Qué ayuda, chicos? Cuando ya tengo los 4 pares. Cuando llega al neurológico, y eso está siempre no se trata. Muchas veces, a veces, bueno, las prácticas que vienen conmigo, vamos a tener pacientes oncológicos graves, donde normalmente en esa sala voy a mostrar al paciente, ya no les habla solamente de mí. Entonces, ese es un paciente que neurológicamente ya está. El tema que vamos a hablar cuando veamos vía biliar es la colangitis. Que es la infección de la vía, que se produce por una oclusión, no puede drenar a la vía intestinal, hay un cálculo tapado y la bilis comienza a irse para arriba. Por eso se colocan amarillos, se tiñen. Cuando esta colangitis o esta bilis llega al cerebro, en los niños que se llaman cuando hay ictericia neonatal, los niños amarillos o con ictericia neonatal, ¿qué es lo que más se tiene miedo que haga? El carnívoro. Cuando vamos, carniteros. El carnitero no es más que la impregnación cerebral de milicilina. Si a un paciente lo ven amarillo como parto, porque está con las bilirrubinas elevadas, en el niño y los carniteros es cuando su cerebrito está amarillo. Y en los niños es peligroso porque se muere. Un paciente adulto sí le tolera, pero cuando está el cerebro
estado de vida. El paciente está con dolor insoportable, coherencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el cerebro está afectado, para que ella es indicación de lo último que tiene el paciente para llegar a eso. Neurológico es muy importante. Si no tiene oxígeno en el cerebro, se mueren las neuronas, y si se mueren las neuronas, no hay quien pueda reemplazar las neuronas. A diferencia de otros órganos, por ejemplo, yo voy a tener para el uno de brazo derecho, tengo que sacar la mitad del hígado. ¿Se puede vivir con la mitad del hígado? Sí. Tengo un profesor de fútbol que le sacaba el lado izquierdo. Y me encanta porque le hago la tomografía de control. Normalmente el hígado es así, ¿no? Este es el lado izquierdo y el lado derecho. A él le saqué todo eso. Y lastimosamente el hígado restante es así, redondo. Entonces, si se puede vivir con otros órganos, sí se puede vivir. Por ejemplo, si yo tengo insuficiencia renal crónica, puedo vivir con diálisis toda mi vida. ¿Quién dice no? ¿Por qué? No, con la generación de 10 a 15 años, porque no es como con la terapia para la Exactamente. Nosotros actualmente tenemos el trasplante. Ya estamos en otra época donde ya no tenemos pacientes con diálisis por añadas. Tenemos el trasplante, ya. Pero sí puede vivir un paciente con su diálisis. Puede vivir. Lastimosamente lo que se mueren estos pacientes, ¿por qué? Por la complicación. Van al hospital, la máquina de hemodiálisis está con una bacteria chota, se le conectan a la máquina y el paciente después está como fiebre, y no muere por la falla renal, muere por una sepsis o una bacteria. Ese es el problema. Pero sí puede vivir por diálisis por eso. Ya chicos, hasta aquí la clase. Ya miércoles vamos a debatir. Creo que todos estudien, porque va a ser una clase de lo que yo voy a explicar casi nada y ustedes van a hablar más. Hemos hablado del sodio y el potasio en la anterior clase, ¿no? Pero no hemos hablado de lo que es la hiponatremia y la hipernatremia, o la hipocalemia y la hipercalemia. Quiero que me repasen esos cuatro: hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia. Solo del sodio y el potasio. Ya, quiero que lo lean. Por ahí les tomo un examen de esos 4 puntos. Bien por ustedes. Por ahí les voy a dar. Ya, quiero que me repasen porque esa clase vamos a hacerla bien didáctica por el motivo de que entiendan eso. Y ya desde la próxima semana vamos a hacer ya. Ya, no estamos. Está bien.